Hola y bienvenido a un video más en tu canal de proyectos y gestión estratégica. El día de hoy vamos a hablar acerca de las estructuras organizacionales, específicamente de aquellas que se ocupan en el desarrollo de un proyecto. Ven, vamos a verlo. Las actividades que se realizan para lograr el producto, servicio o resultado de un proyecto son llevadas a cabo por un equipo de trabajo organizado que proviene de diversas áreas de la organización. La organización del equipo depende del origen de sus miembros y tienen diferentes ventajas y desventajas. Hay dos extremos básicos. Por un lado, tenemos las organizaciones funcionales, que son las más fáciles de implementar. En el otro extremo, tenemos las organizaciones orientadas a proyectos, que son las más adecuadas en las empresas cuyos productos y servicios se derivan de la organización de proyectos. Las ventajas de la organización deben tomarse en cuenta para fortalecer un proyecto mediante su estructura o para evitar las desventajas que se presentarán por su naturaleza. La estructura de la organización del proyecto restringe la disponibilidad de los recursos, generando tres tipos: funcional, por proyectos y matricial. Organización funcional es la forma de organización más común y se constituye por una jerarquía en la que cada empleado tiene un jefe superior. El equipo del proyecto se forma con las personas que trabajan en la empresa y que dedican parte de su tiempo a realizar este proyecto. Los miembros del staff se agrupan por especialidad en las áreas funcionales y los proyectos normalmente se desarrollan en un área funcional como producción, mercadotecnia, ingeniería, contabilidad. Cuando existe una necesidad de información de otra área funcional, se escala al jefe del área para ser solicitada al área correspondiente. Vamos a ver las ventajas y desventajas de la organización funcional. Ventajas. Los proyectos se estructuran con personal de la organización funcional. Existe flexibilidad en la asignación del staff, ya que es el personal que trabaja en las diferentes áreas funcionales. Experiencia profunda de las personas en la parte del proyecto que les toca desarrollar. Y la transición de las personas al finalizar el proyecto es fácil, ya que lo terminan y siguen haciendo sus actividades en el área funcional. Desventajas. Falta de enfoque de los participantes, ya que solo se centran en la parte del proyecto que les toca desarrollar. Falta de integración de los empleados con otras personas del resto de la organización. El tiempo de respuesta es lento, ya que las personas hacen su trabajo y lo que les corresponde en el proyecto. Las personas que trabajan en el proyecto no se identifican con el proyecto entero, por lo que podría haber falta de motivación. Organización por proyectos. Esta organización está estructurada por proyectos, como su nombre lo dice, a los cuales están asignados los miembros de la compañía que exclusivamente trabajan en puros proyectos y reportan su trabajo a un administrador de proyecto. Los administradores de proyecto tienen un alto grado de independencia y autoridad, y cuando se concluye el proyecto, los miembros del equipo deben ser reasignados a otro, ya que no tienen un departamento asignado. La comunicación se realiza dentro del proyecto. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es muy sencillo formar el equipo, solo se asignan las personas. Es rápida la obtención de resultados, ya que las personas están dedicadas al proyecto por completo. Existe un gran nivel de motivación en los participantes y su grupo es cohesivo. Hay una integración de funciones de todos los participantes. Desventajas. El mantener estructuras como esta implica asignar un costo por el administrador del proyecto y otro por el equipo determinado. En ocasiones, las personas asignadas al proyecto padecen de un síndrome de proyectitis que los hace sentirse como una entidad separada. La experiencia tecnológica del equipo se limita a lo que saben hacer y son especialistas. La transición de las personas hacia otras áreas se vuelve difícil al terminar el proyecto. Estos son los dos extremos de las organizaciones, desde la más sencilla hasta la más compleja. En medio de estas estructuras existen combinaciones en las que se forma una estructura horizontal, guiada por el administrador del proyecto, pero dentro de la estructura funcional. Esto
crea las organizaciones matriciales, en las que existen dos puntos de autoridad. Por un lado, el administrador del área funcional y por el otro, el administrador de proyectos. Organización matricial. Las organizaciones matriciales combinan las características de la organización funcional y las organizaciones por proyectos. Tenemos organizaciones matriciales de tres tipos. Matriz débil, que presenta la mayoría de las características de la organización funcional. El administrador de proyectos tiene un rol más como de coordinador o de gestor. Matriz balanceada. Reconoce la necesidad de un administrador de proyectos. Cuando se asigna, no se le provee la autoridad completa sobre el proyecto y su presupuesto. Y por último, matriz fuerte. Presenta muchas características de la organización por proyectos y pueden tener administradores de proyectos de tiempo completo con autoridad muy considerable, además de un equipo de trabajo de tiempo completo. Hay entre estas tres características comunes. Una de ellas es que los miembros del equipo reportan su trabajo a dos jefes. E igualmente ocurre en los procesos de comunicación. Esto de repente pudiera llegar a ser tedioso. Muchas veces uno nunca quiere reportar a dos jefes porque no se toman las responsabilidades que se tienen o nunca estás contento con ninguno de los dos, ¿no? Otra es que los miembros del equipo realizan el proyecto adicionalmente del trabajo departamental. Y la última es que la autoridad se refiere al poder que tienen sobre el equipo del proyecto y las decisiones y negociaciones en el alcance del proyecto. El nivel de autoridad tiene un balance hacia el administrador funcional o al administrador de proyectos. Esto es lo que hablábamos de tener dos jefes. Sin embargo, uno de los dos va a tender a tener más autoridad sobre el otro. En una matriz débil, la autoridad favorece fuertemente al administrador funcional. En una matriz balanceada, hay un punto medio de autoridad entre el administrador funcional y el administrador de proyectos. Seamos honestos, esto nunca va a pasar. Y una matriz fuerte, en el cual favorece la autoridad al administrador de proyectos. Los tres tipos de matrices tienen ventajas y desventajas generales. Vamos a ver las más importantes. Ventajas. Son eficientes ya que los recursos se comparten entre los proyectos y las áreas funcionales. Existe un fuerte enfoque hacia el proyecto al tener un administrador de proyectos responsable del éxito. Al terminar el proyecto es fácil que las personas sigan con su trabajo en el área funcional. Existe una flexibilidad en la utilización de los recursos y la experiencia de la empresa. Desventajas. Existe un conflicto disfuncional, ya que tanto el administrador funcional como el administrador de proyectos tienen su propia experiencia y perspectivas propias de cada proyecto. Otra es que se provocan conflictos, ya que el administrador funcional y el administrador de proyectos comparten y compiten por los recursos. En ocasiones se produce estrés, ya que las personas no tienen un solo jefe, sino dos. Y la toma de decisiones es lenta debido a los acuerdos que tienen que llevarse a cabo entre los grupos funcionales. Bien, es importante que se defina una estructura organizacional antes de comenzar un proyecto, sobre todo para definir los roles, autoridades y responsabilidades entre los diferentes administradores. Una vez que se ha identificado la estructura organizacional, puede iniciarse el desarrollo del proyecto, identificando los procesos y las áreas de conocimiento de la administración de proyectos. Y bueno, la mejor estructura dependerá de la experiencia de tus administradores de proyecto y tus administradores funcionales, y sobre todo los equipos de trabajo. En base a ella, puedes elegir la mejor para tu proyecto. Lo ideal sería que balancearas y aprovecharas lo mejor de la experiencia de tu administrador de proyectos y de tu administrador funcional, que formen un equipo sólido de trabajo para lograr los beneficios en común del proyecto. Muy bien, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y si te fue de utilidad, por favor regálanos un like y considera suscribirte al canal si es que no lo has hecho y por favor déjanos en la barra de comentarios qué tipo de estructura usan en tu empresa y si crees que es la más adecuada. Bien, muchas gracias, nos vemos la próxima.